La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y bueno, aquí como día lunes, andamos medios disociados preguntándonos ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y todo ese tipo de cosas. ¿Se ven? Oye, bueno, no, pero sí. Bueno, estamos un día, quedan 17 días para el 18. Ah, qué rico. Ustedes saben que junto con la Navidad es una de mis fiestas favoritas. ¿Qué manera? Que sabes que como que la gente anda de mejor ánimo. Sí, es que la gente anda feliz, alegre, sin las presiones por lo demás que usualmente uno encuentra en la Navidad. Y de alguna manera el 18 como que... ¿Sabes qué? Me acuerdo de de un libro que era una compañera de la universidad, ella un poquito más arriba que yo, que se llama Paulina Peralta, y la Pauli tiene un libro muy bonito por Ediciones LOM que se llama Chile tiene fiesta, ¿no? Porque en el fondo explica cuál es el origen del 18 de septiembre y todo, bueno, el devenir de esa fiesta, que es bien notable, no siempre fue la única fiesta nacional. Pero ahora que estamos entrando en septiembre, o sea, todavía estamos a 31 de agosto, pero septiembre es mañana, ¿me entienden? Nada más se me viene el cumpleaños el cabro chico, 22 de septiembre, ahí mi nano cumpleañitos, 11. Decirles que voy a empezar a hacer algunos programas que tengan que ver con fiestas patrias y cosas por el estilo, y hoy día decidí partir de una manera un tanto distinta, ¿ya? Porque siempre hablamos de los grandes héroes, del personaje X, Y y Z, pero ¿qué pasa si yo les dijera que una de las últimas grandes campañas de Napoleón Bonaparte fue la independencia de América? Bueno, no directamente, porque el pobre Napoleón está en esa roca infecta y mohosa en medio del Atlántico Sur llamado Santa Elena, cortesía de los británicos. Pero buena parte de los oficiales napoleónicos que pelearon durante la guerra terminaron en América. Sin ir más lejos, en Chile les menciono a dos. Rondizoni, estación de metro, ¿no es cierto? Y Biel. Y Bochef, también ahí tenemos tres. Los tres fueron oficiales del ejército de Napoleón. Algunos lo llegaron incluso a conocer. Entonces, hasta cierto punto, la última gran campaña de Napoleón fue la independencia de América, porque además sus soldados, sus oficiales, como él mismo dijo en algún momento, llevaban las ideas de la revolución en sus mochilas. Y cruzaron el Atlántico para llegar a México, para llegar a Centroamérica, para llegar a América del Sur, ya sea en Colombia, en Chile, en Argentina. Así que acompáñenme hoy día a estudiar esta última campaña indirecta de Napoleón en América y a los militares napoleónicos en la independencia de Chile y también del continente americano. Max, que andáis preciso hoy día. A ver, hay una cuestión que fue involuntaria, la quiero mencionar igual para ponerlo en contexto. Efectivamente, la invasión en 1808 de España gatilló una serie de sucesos que van a terminar con la creación de distintas juntas de gobierno entre 1808 y 1810, que mal que mal, eso es lo que vamos a celebrar en 17 días más, la convocatoria al Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810 y la posterior creación de la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Esto se debió fundamentalmente a que Napoleón quería conquistar Portugal. Eso se debía a que los portugueses habían sido medios díscolos con Napoleón, no querían dejar de comerciar con los con los británicos, y por lo tanto Napoleón le pidió a uno de sus aliados, que era el Reino de España, que lo dejara pasar e invadir Portugal. Pero eventualmente las tropas de Napoleón terminaron quedándose también en España, lo que llevó eventualmente también a que el rey Carlos IV y el rey Fernando VII
fueran tomados prisioneros por Napoleón en 1808, después de la famosa entrevista de Bayona, y lo que va a venir después es que van a surgir, ¿cómo se llama?, juntas de gobierno como callampas bajo la lluvia, primero en España, y después en el resto de América. Primero en Cuba, Bolivia, Ecuador. Bueno, Bolivia no existía, pero en el fondo, y Ecuador tampoco, pero en la audiencia de Quito y en la audiencia de Charcas. Y eventualmente vamos a ver cómo esto se expande como un reguero de pólvora durante el año 1810. Primero con Caracas, luego Buenos Aires, México y eventualmente también Chilito Lindo, ¿ya? Pero lo que importa, o creo yo lo que más tiene que importar es que, claro, Napoleón era el monstruo, era en el fondo ese anticristo, como se le llamó en algún momento, que parecía querer asolar España y separarla de sus territorios en América. Pero ojo que las ideas de Napoleón eran las mismas ideas que muchos de los líderes de la independencia americana también, de las cuales también bebían. Ahora, la presencia, o mejor dicho, la posición de Napoleón sobre América no permaneció invariable. Pues, de hecho, en 1808 su primera intención fue extender a las posiciones ultramarinas que tenía España ¿cómo se llama? Todo el proceso constitucional, súper rápido y sin preguntarle a nadie, que se realizó en España y que llevó a la Constitución de Bayona, ¿ya?, que es la primera constitución en la historia de España. Francia intentó mandar representantes a distintos lugares de América para conseguir el reconocimiento de José Bonaparte, su hermano, como rey de España, como José I, pero en general las sociedades hispanoamericanas eran reticentes y derechamente opositoras, ¿no?, al dominio francés, y que no se podía coexistir ¿cómo se llama?, con ellos. Y también llegaron a la conclusión de que era perfectamente plausible rechazar a los franceses, pero al mismo tiempo también a las autoridades españolas que no eran reconocidas como legítimas. Me pusiste la victoria de Wellington. Sí. Pero nada que ver, po. Ya, bueno, ya, Paula, ya. Max me pone la victoria de Wellington, que es una obra de Beethoven, donde Beethoven se vendió por 3 chauchas para hacer, se hizo millonario. ¿Tú cachai que buena parte de la fortuna de Beethoven viene de esta obra? Que la victoria de Wellington es una cuestión horrible, fea, o sea, a mí me encanta. No, es muy mala, musicalmente terrible. Pero los efectos estereofónicos. Sí, no, sí estoy de acuerdo. Max me dice los efectos estereofónicos. Pero, bueno, ¿quién es uno? Luchito Fan Beethoven se hizo rico con esta cuestión. Se convirtió en una de las canciones, en una de las melodías más tocadas en Europa durante los siguientes 10 años, desde su creación. Pero bueno, ya, digresión, perdón. Ahora, de hecho, en 1811, ya habiendo perdido casi la guerra en España, Napoleón, le dice a sus ministros, ¿saben qué? Quizá deberíamos impulsar la independencia de las colonias americanas de los españoles. Esta política proponía contemplar o contemplaba establecer, ¿no es cierto?, contactos con representantes diplomáticos de estos territorios sublevados en el fondo de la corona española, enviar agentes provocadores y en el fondo también utilizar a los Estados Unidos de América como intermediarios para enviar agentes y también ofrecerles armas a los grupos insurgentes. La única, ¿cómo se llama?, condición que ponía Napoleón era que estos países no comerciaran con Inglaterra. Max, ya, Max, supéralo. Bueno, ahora, en el fondo, aquí va a ocurrir una cuestión bien interesante, porque si bien incluso Napoleón había intentado dirigir esfuerzos y recursos para enviar representantes diplomáticos a América, también, hacia 1813, Francia y Venezuela, por ejemplo, negociaron el envío de decenas de miles de fusiles, pistolas, cañones a Venezuela. El proyecto también contemplaba el envío de oficiales de artillería, de infantería, técnicos, en fin, todo lo necesario para fortalecer al ejército venezolano contra los españoles. Pero el acuerdo nunca llegó a ejecutarse plenamente. Sí mandaron armas, sí mandaron, pertrechos,
pero después del desastre de la campaña de Rusia, Napoleón necesitaba reorganizarse y no podía, en el fondo, entregar ni una sola bala, ni un gramo de pólvora, porque todo lo necesitaba para frenar el avance, especialmente de los austriacos, de los prusianos y de los rusos, ¿ya? Para junio de 1815, Napoleón va a ser derrotado, ¿no?, en los llanos de Waterloo, en Bélgica, y eventualmente terminó siendo llevado prisionero, ¿no?, a la isla de Santa Elena, a pesar de que los mismos británicos habían acordado originalmente de mandarlo a Estados Unidos, pero bueno, las cosas se dieron vuelta, ¿ya? Pero ¿qué pasó con el ejército de Napoleón? Bueno, la restauración de los Borbones significó que muchos de los soldados oficiales napoleónicos también no solamente llegaron al fin de su carrera profesional, sino que también a la derrota de un ideal, que era el ideal revolucionario. El ejército napoleónico había permitido la movilidad social en épocas que eran donde no era la tónica, y con la restauración borbónica parecía que los viejos usos de Francia, de la Francia absolutista, habían vuelto. También hubo numerosos oficiales que habían ascendido gracias a su actuación militar y se identificaban en grados diversos con valores surgidos fundamentalmente de la revolución, pero que hasta ahí nomás llegó su carrera, porque no se podía confiar en ellos. Eran demasiado napoleónicos. Por cierto, hubo otros que lograron recaucharse, ¿no?, y que terminaron siendo oficiales del ejército borbónico. Pero la restauración monárquica en Francia creó una diáspora militar. Algunos de los antiguos servidores de Napoleón permanecieron en Europa, otros marcharon hacia el Imperio Otomano e incluso se fueron a vivir a Rusia, su otrora enemigo. Pero un número importantísimo cruzó el Atlántico, hacia Estados Unidos primero. Y desde allí, una base de operaciones que terminó por llevarlos a distintos países, a distintos territorios de España en América, incluso a Brasil. Se calcula que entre 1815 a 1835 cerca de 2.000 militares procedentes del ejército napoleónico llegaron a América Latina. Y su importancia no estuvo únicamente determinada por su número, porque muchos poseían conocimientos, eran veteranos, especializados en el arte de la guerra, y terminaron convirtiéndose en ingenieros militares, de fortificaciones, en artilleros, en comandantes de caballería, en topógrafos, en cartógrafos, en organizadores de estados mayores, en los distintos ejércitos de las nuevas repúblicas independientes en América del Sur. De hecho, uno de los intentos más explícitos de organizar una transferencia de conocimiento la vamos a ver impulsada por un general muy conspicuo de la batalla de Waterloo, el general Emmanuel de Grouchy. Grouchy, de hecho, era mariscal del Imperio y uno de los principales generales de Napoleón. Perseguido políticamente en Francia, terminó yéndose a vivir a los Estados Unidos y ahí entró en contacto tanto con otros exiliados europeos como también con representantes de movimientos emancipadores, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de México y también de territorios vinculados con Bolívar, entiéndase Colombia, Ecuador y también Perú y Venezuela. Grouchy, de hecho, comprendió que el valor de los veteranos napoleónicos era inestimable, ¿no?, y propuso utilizar su experiencia para organizar fuerzas armadas en las nuevas naciones que estaban peleando por su independencia. No hay que olvidar también que José Bonaparte estaba exiliado también en los Estados Unidos, así que para que tengan idea. Y bueno, también van a haber otros hermanos de Napoleón que van a terminar en los Estados Unidos. Los veteranos eventualmente van a terminar yéndose a distintos países. Grouchy finalmente regresó a Europa, no encabezó la empresa, pero esta siguió casi de forma orgánica. Y uno de los principales arquitectos va a ser un soldado que va a pelear en la independencia argentina que se llama Michel Brayer, incluso va a estar acá en Chile. Era un antiguo general napoleónico que llegó al Río de la Plata y posteriormente llegó a Chile en 1817. Su experiencia le permitió ocupar rápidamente posiciones de gran importancia en los ejércitos tanto argentino como chileno, y eventualmente también tuvo bajo su responsabilidad el Estado Mayor del Ejército Libertador de los Andes. Pero no solamente estos personajes ligados, por ejemplo, al general San Martín, van a tener influencia napoleónica. Incluso también José Miguel Carrera va a tener una conexión napoleónica. Después de la derrota en Rancagua en 1814, ustedes saben que José Miguel Carrera terminó emigrando a los Estados Unidos. Primero a Mendoza y luego fue a Estados Unidos a buscar apoyo del presidente Madison.
y la restauración del dominio español, en el fondo, parecía que había hecho naufragar la empresa independentista en Chile. Pero en Carrera, estando en Filadelfia en 1816, consiguió firmar un convenio destinado a proporcionar a Chile un importante cargamento militar, ¿ya? ¿Y saben quién estuvo vinculado a esto? Y que negoció también conseguir esas armas que necesitaba Carrera. Nada más, ni nada menos que José Bonaparte, el ex rey de España, que al igual que Carrera era masón, al igual que Carrera un revolucionario, y al igual que Carrera, ambos estaban viviendo en Filadelfia. Oh, qué lindo, Max. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? El del juego de Total War. Ah, de Napoleón. Napoleón. Napoleón, sí. Qué lindo. Qué lindo. Ahora, Carrera reunió además embarcaciones, esas las contrató él mismo, ¿no es cierto? La Clifton, etcétera, y otros barquitos, y contrató oficiales, entre los que se encontraban algunos militares napoleónicos. Cuando llegó al Río de la Plata y Pueyrredón y el triunvirato de Pueyrredón le quitan los barcos, muchos de esos militares se quedaron varados en Buenos Aires, y de hecho muchos de ellos se terminaron integrando en el ejército rioplatense, ¿ya? En el Ejército Libertador de los Andes vamos a encontrar, por ejemplo, varios militares napoleónicos. Y de hecho, uno en particular que es bien notable, Antonio Arcos. Antonio Arcos es un antiguo oficial ligado a la experiencia militar napoleónica, era ingeniero del Ejército Libertador de los Andes, y el 4 de febrero de 1817, durante el avance de la columna por el Paso de los Patos, que es una de las columnas principales, que la comandaba Estanislao Soler, recibió la orden de adelantarse y atacar las fuerzas realistas ubicadas en el sector de Achupayas, ¿no? De hecho, este va a ser uno de los primeros grandes enfrentamientos, ¿no?, del Ejército Libertador de los Andes con las tropas del rey de España. Y indudablemente el 12 de febrero de 1817 las fuerzas del general San Martín van a derrotar a las fuerzas del rey en Chacabuco y van a recuperar la capital del reino, que va a ser Santiago, ¿no? Pero dentro de los militares napoleónicos que van a entrar en Santiago junto con San Martín, vamos a tener a Ambroise Cramer, que tuvo un papel relevante en el mando de las unidades, ¿no es cierto?, de San Martín. Jorge Bochef, personaje que su nombre supongo que lo conocerán, especialmente si estudiaron ingeniería en la Universidad de Chile, ¿no? Michel Brayer, ¿no es cierto?, Joseph Bacler de Albe y otros militares europeos, entre ellos, por ejemplo, José Rondizoni, Giuseppe Rondizoni, que era italiano, pero había peleado en el ejército napoleónico. Todos estos personajes, ¿no?, van a entregarle su vida a Chile. Y en el fondo van a instaurar un legado napoleónico en la independencia americana. La influencia napoleónica sobre la independencia de América puede observarse desde distintos ámbitos, ¿no? Desde lo lógico, lo que les contaba al inicio, ¿no?, de cómo Napoleón alteró decisivamente el equilibrio de poderes entre España y América, y eventualmente la invasión napoleónica a España termina desatando o abriendo esta caja de Pandora, ¿no?, que fue efectivamente lo que va a ser la eclosión juntera, como le llama la historiografía española. En segundo lugar, ¿no es cierto?, el propio imperio francés consideró la independencia americana como un instrumento político e incluso militar dentro de su propia estrategia contra el Reino Unido. Y por eso entre 1811 y 1813 hubo distintos proyectos, ¿no?, destinados a proporcionarle armas a los independentistas americanos. Y en tercer lugar, la derrota de Napoleón creó una diáspora, ¿no?, de militares que sin su general y sin ninguna posibilidad de seguir sus carreras ¿cómo se llama?, en Francia, buscaron nuevos lugares a los cuales dirigirse, y eventualmente el continente de la libertad en que se había transformado América, receptáculo de las ideas revolucionarias, ¿no? Para que no empecemos a decir que esto es una obra de masones ingleses que querían mercados cautivos. Chicos, sorry, pero, o sea, de más, pero también no podemos dejar de ver la influencia napoleónica y también revolucionaria francesa en todo esto. Chile fue uno de los espacios quizá donde este fenómeno de presencia de militares napoleónicos fue importante, ¿ya? Y yo ya se los mencionaba, San Martín y Carrera tuvieron vínculos con oficiales napoleónicos y muchos de ellos terminaron peleando o en el Ejército Libertador de los Andes o vinieron a esta expedición fallida que montó el mismo Carrera. Pero quizá la principal herencia
de la presencia de oficiales napoleónicos, ¿no? No consistió únicamente en haber combatido. Sí, indudablemente que es un aporte fundamental, pero también ayudaron a introducir una concepción profesional del ejército, una participación posterior en la educación, en la ciencia, en la administración, incluso en ámbitos de la minería, la navegación, incluso en la política, en la construcción del Estado en nuestro país. Estoy pensando en Chile, pero también en otras partes de América, ¿eh? Hay una paradoja, eso sí, aquí. Napoleón no fue un libertador de Hispanoamérica, bajo ninguna circunstancia. De hecho, su política estuvo determinada principalmente por los intereses de Francia, pero lo notable es que sus acciones terminaron impulsando la independencia americana. Y si ustedes quieren añadirle otra capa más a esto, buena parte de sus oficiales terminaron peleando en la guerra en las guerras de independencia americana, también insuflando las ideas revolucionarias que se habían desarrollado en la Francia napoleónica, en Chile, en Argentina, en la Gran Colombia, incluso en Brasil, en Centroamérica y, por cierto, en México. Por eso, súbele el volumen, Max, súbele un poquito. Por eso, mientras Napoleón miraba desde los riscos de Santa Elena hacia Europa, y quizás también hacia América, que probablemente iba a ser un lugar donde lo iban a recibir, sus oficiales peleaban su guerra, seguían llevando los ideales de la revolución. Y por eso quizás la independencia americana fue la última gran campaña del emperador Napoleón. Les recomiendo un libro difícil de conseguir, yo lo compré en Argentina, de Emilio Ocampo, gran historiador. Es economista él, pero es un amante de la historia como pocos. Fue muy criticado por la historiografía argentina, pero créanme que su libro es fantástico, recomendadísimo. La última campaña, la independencia de América, la última campaña del emperador Napoleón, de Emilio Ocampo, ojalá lo puedan encontrar, es buenísimo, atrapante como pocos libros. Así es que Cire, hurra por su última gran campaña. Y aquí dejamos nuestro capítulo de la historia sin fin. No sin antes mencionar a nuestros amigos de Carlos Herrera, porque ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera. 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan nuestro país. La industria, la agricultura, la salmonicultura y también la construcción son todos los espacios donde Carlos Herrera triunfa. Su nombre es sinónimo de confianza y también de un compromiso inquebrantable con sus clientes. Conozcan su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y también acá en La Historia Sin Fin nos despedimos, junto con Carlos Herrera, junto con la Metro, junto con Felipe, junto con Max y junto con el emperador Bonaparte, que vive en este programa. Que les vaya muy bien. Chao. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.